Corina Bystrzycki, autora de este libro breve pero maravilloso, El Gran Danés, publica la editorial Almadía. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito esta tarde y vamos a hablar de este libro que, si no me equivoco, es tu primer libro, ¿verdad? Mi primera novela, así es. Gracias por la invitación, José. ¿Es tu primera novela, pero quieres decir porque ha habido otros libros o simplemente que es tu primer intento de ficción? Publiqué hace muchos años un libro de poemas, pero que está ¿Ok? oculto. Así que Está oculto, quiere decir que está descatalogado, que no se puede... sí, fue una tirada muy chiquita con la editorial Pánico el Pánico, 200 ejemplares. Así que sí, siento que este es como no Como sé. tu presentación en sociedad un poco. Oficial, Bueno, exacto. una cosa que no he dicho, tú eres argentina, naciste en Buenos Aires en el 91, si no me equivoco, Sí. pero vives en el DF, ¿verdad? Ahora mismo estás... Sí, ahora estoy en Ciudad de México. Y es muy interesante porque también tienes mucha relación con las artes plásticas, las artes visuales, y yo creo que la pregunta es obligatoria de qué manera las artes visuales si han incidido, si han influenciado, de qué manera en la escritura de este libro, si lo han hecho y si no también. Sí, en algún punto yo siento que las artes visuales y la escritura van por el mismo carril, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre se entrecruzan los lenguajes. De hecho, a mí me gusta pensarlo así, como que es medio lo mismo y que se influencia la una de la otra. Igual, cuando yo empecé a escribir esta novela fue en el 2017, 2016, 2017, y en ese entonces yo no me dedicaba a las artes visuales. Ujú. Entonces empecé escribiendo, después la escritura se puso en pausa y empecé Ujú. a pintar, Ok. y una vez que empecé a pintar, como que siento que la pintura me ayudó a destrabar la escritura de la novela y ahí pude terminarla, ¿entendés? Como que fue un proceso, sí, intercalado de disciplinas. Y ahora sí hago las dos cosas, ahora estoy escribiendo y pintando, que no me había pasado antes, ¿entendés? Eh, Porque esto es interesante porque ahora, ahora luego entraremos ahí porque la idea del silencio, que también se puede entender la pintura como en parte un cierto silencio, es muy importante en este libro. Déjame simplemente dar cuatro pinceladas de lo que es la novela. La novela se llama El Gran Danés porque precisamente comienza en el momento en el que una chica que la acaba de dejar con su novio, nos enteramos luego que ya han pasado 4 o 5 meses, es decir, ya ha pasado un tiempo prudencial, sigue viviendo en la casa que ellos compartían y un día en un parque se encuentra con un gran danés y de alguna manera se establece una especie de vínculo entre ellos porque el perro, ¿no?, les sigue, y no se quiere marchar y entonces se queda un poco en la casa. Hay la idea de que ella nunca había tenido una mascota y de que había querido también compartir con su expareja algún tipo de mascota y eso fue una idea que nunca se pudo dar y de alguna manera este gran danés, que además es un perro enorme, funciona simbólicamente, ¿no?, como una especie de remedo, de alguna manera. Poco a poco nos enteramos de que la narradora también es una escritora, que tiene más que una escritora, es alguien que tiene la voluntad de escribir, pero no lo consigue hacer. Y hay un sí. secreto. Creo que sí que seguramente no deberíamos desvelar el secreto, porque es un poco el centro de la novela, pero un poco los pilares fundamentales un poco serían esos, y luego está un poco la relación difícil con la madre y una relación más o menos cómplice con un primo, ¿no? ¿De dónde surge toda esta, o sea, el germen de la novela, de dónde surge? El germen de la novela empezó, como te decía, en el 2017, que yo estaba yendo a un taller de escritura y se me vino la imagen de un perro gran danés, porque no era cualquier perro, era como un perro gran danés en una tormenta en un parque de Buenos Aires. Como que yo sabía que quería ahondar ahí, ¿no? Entonces te diría que el perro fue el primer personaje que se me apareció cuando yo empecé a escribir esta novela, que de hecho la empecé a escribir sin saber que iba a ser una novela, ¿entendés? Como que yo iba, Vale. escribía y así. O sea, tú tenías una imagen y simplemente ibas tirando un poquito a ver Exacto. dónde.
Exacto. en el momento en el que la estabas escribiendo vivías en Buenos Aires también, ¿verdad? Porque se ha Exacto. de decir que la novela está ambientada en Buenos Aires. Sí, la novela Mm. transcurre en Buenos Aires, yo estaba viviendo allá, en un momento un poco triste de mi vida, creo, y también siento que por eso se me apareció la Mm. imagen del perro cómplice, el perro testigo de, viste, de esta situación que está pasando la narradora, que la verdad es esa, Mm. está atravesando un momento triste, acaba de romper con su novio, no se encuentra profesionalmente, y este perro es un poco, sí, sostén de ella en esto. Entonces creo que el germen de la novela empezó ahí, en el vínculo entre el perro y ella. Que si Ujú. bien el perro es un personaje secundario, para mí es como el núcleo de la novela, ¿no? Porque es como el hilo conductor para mí que atraviesa todo, ¿no? Sí, de hecho, ahora que lo estabas diciendo es muy interesante porque a pesar de que existe una relación cómplice entre ellos dos, el perro funciona más como una especie de testigo realmente de esa fuerza del cambio, de esa posibilidad del cambio. Que no tanto de las cosas que estén haciendo, porque en la novela es verdad que hay más voluntad de hacer que cosas que se hagan. Ujú, eso me gusta, sí, como que ella tiene muchas ganas de hacer, pero no puede No puede, motorizar sí. nada. Y me gustaba la idea de que el perro sea justamente una especie de alter ego de ella, o motor, o sí, como empuje, ¿no? Como que el perro lleva al acto las cosas que a ella le cuesta, Ujú. ¿viste? Sí. Entonces el perro es más concreto, las saca a pasear por la ciudad, como que es el empuje de ella y también, como decías vos, es testigo silencioso, sin juzgarla, de esta etapa de la vida que está atravesando ella, que está en una etapa en la que no se quiere bañar, en la que no se lava los dientes, no quiere cocinarse, como Mm. mucha decadencia humana. Sí, sí, Y sí, el, sí, sí, sí. y el perro, testigo de esa decadencia sin juicios, ¿no? Que a mí eso me gusta mucho de los animales, que no emiten juicios. De hecho, hay dos cosas muy interesantes sobre lo que estabas diciendo, que hay... eh, ella está constantemente diciendo que no tiene ganas de hacer nada y que le gustaría estar simplemente echada y tal, y es el perro el que de alguna manera le obliga un poco a moverse, a salir, ¿no? Un poco lo que tú decías. Pero luego también hay una cosa muy interesante, que todas las personas que nos estén escuchando y que hayan tenido una cierta relación con los animales también entenderán esto perfectamente, que es que hay una especie como de mensaje o lenguaje o secreto o códigos que tienen los animales y que parece que nos quieran decir o transmitir, que esto está en la novela también, no se especifica exactamente qué es, pero sí que hay una cosa como de, yo sé que de alguna manera tú vas a ayudar, no vas a ser mi salvador, pero vas a ayudarme a entender una serie de cosas que me están pasando y que yo no consigo entender, con una especie de lenguaje silencioso. Por eso también lo del silencio es como muy importante. Exacto, sí, eso del silencio me gustaba mucho. Algo de la mirada, ¿no? De los Mm. animales, de cómo acompañan con la mirada y que vos a veces mirás a un animal y sentís que con los ojos te está diciendo todo. Y siento que el gran danés es un poco eso con la narradora, como que sí, como que le devela la verdad a Mm. ella, ¿no? Sin una sola palabra. O la Claro. acompaña en esta búsqueda de su identidad sin una sola palabra, pero acompañándola increíblemente. Hay algo de eso que a mí me Mm. interesa mucho. Y además también como de presencia grande, porque no es como un caniche, no es un perro pequeño, o sea, es una gran presencia. En muchos momentos se dice, está con las patas ahí en el sofá que no me dejan imponerme, ¿no? O sea, que es una presencia que no se puede esquivar. Exacto, sí, como que no puede ella hacerse la tonta frente a la inmensidad del perro grandanés, ¿no? Incluso Mm. en una parte ella le gustaría volverse chiquitita, chiquitita como una pulga para vivir en el cuerpo del grandanés, ¿no? Como hay algo de su inmensidad que se impone sobre todo lo que le está pasando a ella, y eso a mí me interesaba, como esto, como un pony, ¿viste? Como un pony en Un la pony, ciudad. sí. Sí. Bien visto. Se ha de decir también que la situación en la que se encuentra la narradora es que su novio lo ha dejado con ella y su novio es un cantante que repentinamente tiene como un éxito más o menos
primoroso en Argentina y de hecho hasta el punto, digamos, que ella lo ve incluso en los carteles, suena por la radio, o sea, quiere decir que es una presencia como muy fuerte, sirve también esto un poco como metáfora porque uno de los temas de la novela es el duelo, inevitablemente, es decir, cómo superar de alguna forma esos estados pasados y pasar a otra cosa cuando resulta que es omnipresente la figura de esa otra persona que además no solo eso, sino que incluso económicamente la está ayudando también, ¿no? ¿no? Hay esa reflexión ahí también. Sí, tal cual, como una, una cuestión de que de un día para el otro él decide dejarla a ella, justo cuando su carrera empieza a despegar, ¿no? La de él, y todo lo contrario la de ella. Ella ni siquiera sabe qué quiere hacer, Mm. depende económicamente de él, como ella muy mareada y él con mucha certeza profesional, y empieza a ganar dinero y empieza a aparecer en la ciudad por todos lados. Entonces ella, evidentemente, muere un poquito de envidia, ¿no? Como, uy, este Bueno, tipo que me deja siendo mega exitoso y encima me lo tengo que cruzar por la ciudad por todos lados, ¿no? mm. Bueno, muere de envidia hasta cierto punto porque es verdad que en un determinado momento dice, bueno, las letras que escribe este tipo, ojo, tampoco son como tan guays, ¿no? O sea que... Sí, sí, es verdad. Pero Le juzga las letras. sí que podemos decir que es de alguna manera, en lugar de una novela de formación, una novela de desformación. Porque ella, de hecho, en un momento determinado necesito parar y conocerme de otra forma, ¿no? O sea, que podemos entender que también es una especie como de vida suspendida de alguna manera, en el que ella está como tratando de volver a averiguar quién es, ¿no? Y hacia dónde va, porque Exacto. justo además está en ese momento en el que tiene voluntad de escribir, pero no lo consigue, escribe algunos párrafos, pero tampoco avanza demasiado. Sí, como para mí ella entró en unos meses de hacerle revolución a lo que conocemos como la vida adulta, ¿no? Ujú. Como el trabajo, los vínculos, y pone todo en pausa porque está triste y como que se dedica a la tristeza, Sí, ¿no? también bien. Y no la evade. Como, bueno, voy a estar triste en esta ciudad cuanto necesite. Y obviamente después su entorno le empieza a decir como, bueno, está bien que estés triste, pero ¿cuánto tiempo? ¿No? Porque vive esa tristeza a cuestas de la madre, a cuestas del novio Claro. que le sigue pasando plata. Y hay algo de búsqueda de dejar la ciudad de Buenos Aires, dejar lo urbano, que yo siento que ella ahí se desdibuja mucho también, ¿no? Como mucha gente, mucho ruido, el celular, las redes sociales, como un hartazgo de la ciudad. Sí. Entonces, un pasaje de la ciudad a más lo rural, más la naturaleza, que ahí se encuentra con el inicio de esta nueva, no sé, identidad o de lo que ella está buscando, ¿no? Cuando va a visitar el pueblo del abuelo. Sí, no quiero entrar demasiado en eso porque si no siento como un poco que nos cargamos un poco la, la poética de la novela y entonces tal, pero sí que me interesa lo que estabas diciendo del celular, ella en un momento determinado no tiene celular, incluso en un momento la madre se lo compra y ya como que lo coge y lo rompe, ¿no? O sea, que sí, tiene como mucha... Es verdad que hacia el final encuentra un motivo, pero está como tratando de un poco distanciarse del Despojarse. mundo, ¿no? O sea, sí, de irse precisamente para dar cabida a lo que pasa justo al final. Ujú. Sí, tal cual, como una limpieza de estímulos, ¿no? Mm, Como el celular, las redes sociales, la ciudad, quiere despojarse de todo eso para seguir buscando y buscar como en la profundidad, ¿no? Que de alguna manera siento que, no sé, es algo que no se hace hoy en día, como mm. dejar de lado todos los estímulos que tenemos y decir, bueno, me voy a bancar esta tristeza, me voy a bancar esto que estoy sintiendo, como que hay mucha habitación, ¿no? Sí. Entonces, la propuesta de esta narradora es, bueno, no voy a evitar lo que estoy sintiendo y voy a ir con todo. Y que incluso eso te puede hacer detestarlo un poco, porque en algún punto es Bueno, un poco detestable, ¿no? Como, es como medio insoportable y a la vez
no sé, admirable lo que hace para mí. Sí, bueno, está tratando un poco de encontrar la vía de escape o... Y a mí hay una frase que me gusta mucho que se dice en algún momento que dice se me amontonaban las palabras en la boca y que tiene que ver precisamente con esto que estás diciendo tú de la búsqueda de la tranquilidad, de la separación, de la distancia, ¿no? Con la, precisamente incluso en Buenos Aires, una que es una ciudad enorme, tremenda, bulliciosa, llena de estímulos, ¿no? Y sin embargo ella está como tratando de buscar, incluso hay un momento, por ejemplo, en el que sale un momento y le ofrecen como un plan, ¿no? Porque está la chica de la librería, le dice, bueno, quédate a tomar algo. Y, no, 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 bueno, fuera, ¿no? O sea, hay esa cosa de no quiero imponer nada más al mundo, de momento, ¿no? Es como de quiero quedarme aquí como estoy, vale, ya está mi novio, mi exnovio Sebastián en la radio, en los carteles, o sea, ya, ¿no? O Sí, sea, hay esa voluntad también de austeridad, ¿sabes? sí, y como de anidar también, ¿no? Vero Gerber, que escribió la contratapa del libro y me ayudó muchísimo en un montón de cosas. Siempre que hablamos sobre el libro, ella dice, ¿no? Como esto de que ella está en la construcción de un nido para, Sí, para habitar y esperar que pase la tormenta, porque evidentemente ella está en un momento tormentoso de la vida y está tratando de construir su propio nido, su protección, y que el perro ahí también, ¿no? Es un poco perro nido para, para atravesar todo esto que ella está viviendo. Esta sí. tormenta que también de alguna manera la tormenta la une con el abuelo. A mí esa idea me interesaba, ¿no? Como esa unión, como la tormenta del abuelo y su propio tormento. Ujú. Y el perro también, porque hay una vinculación muy grande entre la tormenta, el perro o un perro, digamos, Ujú. y esa noche oscura en la cual pasa algo, ¿no? Sí. A mí no, no quiero que entremos en lo del secreto, pero sí creo que es importante la idea del secreto porque diremos que pasó algo con el abuelo cuando muchos años atrás. Es un secreto familiar, porque también hay un punto en esta novela de que se habla de la familia, los secretos de la familia, cómo se manejan los secretos en las familias. Eh, en un determinado momento la madre lo sabe y la abuela se lo confiesa a la narradora en una carta. Ujú. La madre y la hija nunca hablan de este tema, la hija intenta hablarlo con ella y la madre pasa de todo y luego la hija se va enterando de una serie de cosas que ha hecho la madre, digamos, ¿no? Dejémoslo ahí. Pero hay una cosa muy interesante. Ella dice que justo en el momento en el que ya estaba como la relación con su exnovio, con Sebastián, por acabar, que ella quería confesarle ese secreto, pero nunca se lo confiesa. Entonces, me parece que también es una clave importante el hecho de el secreto más importante que tengo yo en mi vida, no te lo acabo de confesar, pero sin embargo, yo creo que tú eres el hombre de mi vida. ¿No? Hay una paradoja, porque ella lo dice ahí también, ¿no? Es que Sí, entonces es un sí. poco paradójico. Y también ella se queda con esa cosa de nunca te lo conté, pero digo que fuiste o pudieras ser el hombre de mi vida. No hay como un... Hostia, si eres el hombre de mi vida, no te debería haber contado. ¿Por qué no te lo... ¿Sabes por qué no te lo conté entonces, no? Claro, es que yo creo que ella ahí replica de alguna manera lo que aprendió de su familia, ¿no? Esta dificultad para comunicar, replicar el silencio, el secreto, y está ella en un momento en que recién empieza a poder hablarlo, ¿no? Entonces, quizá cuando ni bien se enteró de ese secreto, intentó contárselo a Sebastián, su pareja, y no puede, ¿no? Por una cuestión de Mm, como también por una cuestión de romper la lealtad familiar, ¿no? Porque empezar a contar ese secreto es no ser leal a la familia, como que el mandato de esa familia de alguna manera siempre fue no se ujú, habla de esto no se cuenta, ya. y ella al empezar a abrirlo empieza a romper esa lealtad. Entonces es como una voluntad muy grande de su parte correrse de ese lugar y abrirlo. Hay también una reflexión un poco que cae al vuelo, que a mí me interesa mucho, que se habla sobre la lectura. Es verdad que cuando estamos en momentos difíciles, tristes, tal, es difícil leer. De hecho, ya ella lo cuenta que, bueno, que no consigue concentrarse y que le parece un poco complicado, pero sí que en un determinado momento dice algo así como que
cojo una página al azar y veo qué mensaje tiene para mí. Es decir, como ir buscando también en la literatura alguna especie como de oráculo, ¿no? Algo oracular, igual que el perro también es una especie de visión del futuro, silenciosa, pero bueno, ¿no? En la literatura también hay como algo así. Sí, porque eso es algo que hago yo en la realidad, la verdad, y lo hago desde chica. Me gusta mucho abrir los libros y donde cae, cae y leer, ¿no? Porque siento Mm. que siempre de alguna manera coincide o como que de alguna manera lo voy a poder tomar a mi favor. Pero más allá de eso, quería que, como viste esta idea del escritor que quiere ser escritor, pero no escribe ni lee porque no puede, porque no Sí. lee, bueno, quería como retratar ese momento. Ella claramente está en un bloqueo creativo, no Bueno, puede, vital también, realmente. sí, tal cual, vital, está anulada, tal cual. Entonces no puede leer, no puede escribir, no puede hacer nada más que, no sé, ella va medio como zombie por todos Sí. lados, ¿no? Mm. Medio sonámbula. Y me gustaba eso, los libros como, también como andamios de alguna manera de esta situación que está atravesando ella. En ese sentido también hay un momento en el que la narradora dice algo así como, dice, pensar es también una forma de decir. Me gusta mucho esta idea porque parece también que todo tenga que ser, y que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que parece que todo tenga que ser hacia afuera y en realidad también muchas cosas son hacia adentro. Es decir, el hecho de que yo esté pensando determinadas cosas y determinadas no, también de alguna manera es como una escritura propia en la cual yo me estoy como tratando de la novela de mi vida, ¿no? Tratar de hacer con eso una narrativa, ¿no? Digamos. Sí, es que para mí eso es re importante, esto que decís, ¿no? Más hacia adentro que hacia afuera. Y este bloqueo vital que decíamos, que ella está atravesando y también creativo, para mí es justamente eso. Ella, bueno, ahora no puede escribir, pero está escribiendo en la cabeza, es esto que decís. Claro. Y después va a pasar este bloqueo y se va a sentar y va a escribir todo lo que no escribió en los últimos meses, como una cuestión de, bueno, incluso cuando no estás escribiendo, ¿no? Y también, incluso cuando no estás pintando. Es re necesario momentos, a mí me pasa incluso que cuando no estoy ni pintando ni escribiendo me vuelvo un poco loca y digo, ay, no estoy haciendo, no estoy, como que no estoy siendo productiva. Y es como, bueno, en realidad es re importante tener momentos de no hacer para después cuando te encontrás con la obra o con lo que sea que estás escribiendo, volcar todo eso que estuviste como acumulando, ¿no? Entonces Mm. creo que la narradora está en ese momento, solo que él lo está llevando fatal, como que Ya. no puede hacer la lectura sana de eso, ¿entendés? Simplemente está como agobiada. Lo que pasa que sí que es verdad que se puede decir que a pesar de que no parece que no caiga nada en la página, cosa que es mentira, porque sí que hay algunas páginas en las cuales sí vemos algunos esbozos, ¿no? De esta Sí, narradora que está intentando contar esa historia, ¿no? Pero sí que el hecho del propio bloqueo o la propia reflexión sobre un poco esa historia que se quiere contar, al final sí que conduce a la acción, con lo cual sí que se puede decir, bueno, de alguna manera sí está escribiendo, tratando de reescribir su vida o de entender qué es lo que de llegar a ese punto del pasado a través del cual como que puede dispararse hacia el futuro, con lo cual sí se produce algo al final. exacto. Como una cuestión de insistencia también, ¿no? Me gustaba que la narradora es insistente porque también podría como, bueno, no hacer nada, que de Ujú. hecho, bueno, no está haciendo mucho, pero en el sentido de que insiste con un tema e insiste y no lo abandona, y para mí eso es muy lindo, ¿no? En los procesos, como insistir, aguantar, no frustrarse, y siento que ella de alguna manera hace todo eso, ¿no? Ujú. Hasta ir, bueno, esto que no queremos spoilear tanto, pero Ujú. hasta conseguir lo que quiere conseguir. Ujú. Porque podría eso, lo que decíamos antes, evadirse, llenarse de ocupaciones, ponerse, no sé, 8.000 citas con hombres para Claro. cubrir todo el dolor de esta ruptura. Y no hacen nada de todo eso. Y es como, bueno, insiste con su dolor, ¿no? Ujú. Para mí eso está bueno, como más allá de, como que es algo que, no sé, me parece admirable, ¿no? Sí, es verdad que si lo ves
desde una mirada desde fuera puede parecer una especie de, no digo cobardía, pero sí un cierto apalancamiento o algo así, pero en el fondo también es muy valiente porque realmente al final, gracias a eso, consigue encontrar la solución a cuál es la razón de su vida, ¿no? Claro, o acercarse. Bueno, sí, obviamente, no es tan así, pero sí que, digamos, llegar a un punto al cual no habría llegado de cualquier otra forma porque se hubiera distraído, se hubiera ido para otras cosas y no hubiera ido como al centro del meollo. Hay una cosa que me interesa mucho, también lo estaba pensando ahora, respecto de la figura del perro. Eh, el perro cuando aparece al principio se nos dice que es más o menos un perro joven, no es un perro tan viejo, pero sin embargo, según va avanzando la novela y tampoco pasa tanto tiempo, cómo ella lo ve al perro es una especie como de efecto espejo. Muchas veces, y lo digo porque muchas veces dice, lo veo envejecido, veo como, no, o sea, se ve, parece que pasa muy poco tiempo, pero mentalmente, y eso lo vemos a través del reflejo de cómo ella ve al perro, pasan muchísimas cosas, ¿no? Por eso de adelante, atrás, lo digo también por esto que estábamos diciendo, de que parece una especie como de falta de valentía o de coraje el hecho de quedarse y aguantar, ¿no? Tal. Sin embargo, precisamente lo que hace es como de estirarse y contraerse constantemente, llevarse hasta la infancia y hasta la vejez, ¿no? A través de esa especie como de espejo viviente que es el perro. Sí, eso sí. Eh, Como que ella todos los días lo ve distinto al perro. Sí, y no puede ser que cambie tanto, o sea, no pasa tanto tiempo. No, no pasa tanto tiempo, pero sí, tal cual, es como el espejo de ella misma y también de la historia familiar, ¿no? Mm, Como el abuelo, para mí hay mucho como un triángulo entre ella, el perro y el abuelo, y por ujú. eso también se altera la percepción sobre el perro, porque a medida que ella va como descubriendo o, eh, sí, eso, como leyendo a su abuelo, también lee al perro, sí, ¿no? Como Mm. que hay ahí un paralelismo. Entonces, por eso me gusta la idea del perro que sí, que muta en lo físico, ¿no? Como, bueno, un día lleno de canas, otro día no. Que es imposible que sea así, porque en un momento, no recuerdo la frase exacta, pero dice algo así como de tiene los huesos que ya que no se puede ni mover. A ver, si hace un mes estaba correteando y brincando, no puede ser que ahora le haya dado ¿sabes? O sea, ahí hay algo que es Sí, tu pura percepción de. ella, sí. Ujú. Solo una, sin desvelar mucho, diremos que pasa algo en un pueblo que se llama Albarelos. ¿Albarelos? Sí, Vale, solo para los que no son argentinos, para entender cuál es la distancia entre Buenos Aires y Albarelos, porque es verdad que aquí se dice que tardan un tiempo en llegar y tal y cual, pero para entender un poco es un pueblo pequeño, digamos, ahí es el pueblo en el que pasa algo con su abuelo muchos años atrás y que al final ella irá a descubrirlo. sí. Y queda como a 4 horas de Buenos Aires. 4 horas. Sí, 5. No, no es lejos, pero tampoco. Pero ¿y está norte, sur? O sea, ¿hacia dónde está esto? Es provincia de Santa Fe. Ok. Y bueno, no es el pueblo real. Toda la parte de mi abuelo es real, Mm, ¿no? Solo que no es el pueblo. Mi abuelo era de un pueblo que se llama General Geli, que es un ajá. pueblo diminuto, sí, en Santa Fe. Pero cuando yo decidí escribir la novela, fue como, no, no quiero que sea el pueblo, Ok. ¿no? Entonces lo cambié. Pero, o sea, existe este pueblo. Es un pueblo de verdad. Sí, es un pueblo de verdad. Sí, sí, ¿Lo, sí. lo- lo conoces tú? ¿Has estado allí o...? No, ok. Sí conozco el pueblo de mi abuelo, Geli, Ok. pero Alvarelos no, que es un poquito más grande que el pueblo de mi abuelo. Vale, vale, vale. Nada, oye, yo no quiero desvelar ya muchísimo más. Muchísimas gracias, Corina Bistritsky. Bistritsky. Por dedicarnos un ratito. No sé si quieres decir algo un poco para acabar. Yo simplemente, la verdad que me gustaría recomendar el libro. Es un libro breve, pero muy intenso, que es un poco lo que estábamos diciendo, que parece que no pasa nada, pero pasan muchísimas cosas. Y es un alegato también un poco en favor de lo que estabas diciendo, ¿no? De menos celulares, menos intensidad, menos estímulos y más nosotros, más yo, más, ¿no? Más con un poco conocernos, ¿no? De hecho, una de las frases que a mí me gusta muchísimo, que cuando lo deja con el novio dice, no sé qué hacer con mi tiempo,
pero no sé qué hacer conmigo. ¿No? Pues un poco aprender a qué demonios hacemos con nosotros mismos. Sí, ¿no? Como algo de la responsabilidad vital de cada uno. Me parece que está bien como decir que ella está en un momento en que se tiene que empezar a ser responsable de su vida. Mm. Entonces, sí, un aprendizaje hacerse cargo de uno. No está nada mal, es verdad que se ha de decir que